Galería de personajes del Oriente Antiguo, tema 18, Pitágoras. Vamos a ver una visión. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estéis pasándolo bien. Aquí en la siesta. Tengo cerradas todas las ventanas, pero es porque hay que tener la luz que permita grabar bien. Vamos a hablar de este personaje tan curioso que es Pitágoras, que ha movido tanta literatura. Empiezo por una pequeña semblanza de conjunto y luego vamos analizando un poco más, aunque Pitágoras da de sí para libros enteros, ¿no? Y, y la verdad es que merece la pena hablar de él. Pitágoras era de Samos, pero estaba afincado en el sur de Italia, en Crotona. Había viajado por Egipto, lo cual en aquella época daba más prestigio que ahora estudiar en Harvard o en Bolonia. Era un místico y un fundador de una especie de religión relacionada con los misterios órficos, que tenía el grave error de no permitir que se comieran las habas, de donde se deduce con evidencia que era una religión falsa. Además le gustaban las matemáticas, tanto que todo lo convertía en números, hasta la música y la religión. Le gustaba muchísimo el número 10, porque con él se podía hacer el tetraquis, que es un triangulito del que se puede estar hablando mucho rato y con el que se demuestra que 1 más 2 más 3 más 4 son 10. Esos puntitos, ¿eh? Esos puntitos son el tetraquis. Tanto le gustó el triangulito que los pitagóricos hacían sus votos y sus juramentos jurando por él, como por un dios. Él se convenció, Pitágoras, se convenció de que los números constituían la realidad más verdadera de las cosas, por lo que las cosas están compuestas de unidades extensas infinitamente divisibles. Eso, unido a la idea de Parménides de que nada puede cambiar, lleva a la conclusión de que todo es pura apariencia, como demostró posteriormente Zenón de Elea, del que si me da tiempo diré alguna cosita al final. El año 510 a.C. dicen que fue expulsado de Crotona, donde el gobierno se sintió muy molesto con sus críticas. Dicen que se retiró a Metaponto y que murió allí. En realidad su vida y su doctrina están rodeados de tantos misterios que algunos, hartos de no sacar nada en limpio, después de mucho investigar, han llegado a dudar de su misma existencia. Pero eso ya es exagerar. En el papel que os doy en los apuntes, abajo incluyo un mapita muy pequeño con muy pocos nombres, pero es para que nos situemos fácilmente. Ahí tenemos abajo a la derecha Samos, que está cerca de Mileto. Luego tenemos Atenas y en el otro lado tenemos Crotona y Metaponto. Son los lugares que de entrada nos interesan para situar a Pitágoras. Ahora ya voy a repetir un poco las cosas que he dicho en esta presentación, pero ya desarrollándolas un poquito más. Con todo y con eso, me da un poco pena que me he dejado alguna cosa realmente importante, pero es que todo de verdad no cabe. En Pitágoras casi todo es bastante importante. Ya lo digo, del que quiera profundizar, está este librito de National Geographic que habla del teorema de Pitágoras. Es bueno, es una buena, no sé si estará siquiera a la venta, pero porque lo vendieron como de kiosco.
pero la verdad es que tiene bastante información sobre Pitágoras. Hay mucho sobre Pitágoras. Pitágoras no es solo el... Bueno, también en internet ponéis Pitágoras y tenéis abundante material. Lo que pasa es que es muy repetitivo, porque tampoco hay fácilmente asequible cosas ya un poco más de más calibre. Bueno, empiezo. Pitágoras no es solo el matemático que demostró el teorema que lleva su nombre, el famoso teorema de Pitágoras, sino que fue un pensador de tintes místicos y religiosos que influyó mucho en el desarrollo de la idea a lo largo de muchos siglos. Hasta hoy nos llega su influencia, sin duda. Y eso que su pensamiento era todavía místico y estaba relacionado con los misterios órficos. Ahora hablaré, si puedo, un poquitín de lo que son los misterios. Por eso su enseñanza fue esotérica, interna. Lo esotérico es lo que se utiliza solo para el interior, lo que utilizan o viven las personas que se aíslan de los demás y no quieren tener cuentas con los otros y no quieren que lo suyo salga afuera. Bueno, pues las enseñanzas de Pitágoras eran esotéricas, solo para ellos. Solo los pitagóricos, los que pertenecían a la escuela de Pitágoras, podían transmitirse los fundamentos de su enseñanza. Hay por ahí una de las leyendas más desagradables, pues dice que dejó ahogarse a un discípulo por haber difundido verdades ocultas de la escuela. A pesar de todo, su influencia a través de Platón fue decisiva para toda la filosofía occidental. Su fama fue tan grande que algunos incluso lo incluyeron en la lista de los 7 sabios de Grecia, de los que hablábamos el otro día. Pitágoras nació en la isla de Samos, en el mar Egeo frente a Mileto, casi en la costa de lo que es actualmente Turquía. Y parece que hacia el año 570 a.C., a base de muchos cálculos. No tenemos datos exactos, pero a base de cálculos se pone esa fecha. Nada se sabe con seguridad acerca de su juventud ni de sus maestros, pero sí se habla mucho de que pudieron ser algunos. Se habla de que fue discípulo de Tales de Mileto. De Tales hablábamos en la charla anterior, entre los 7 sabios de Grecia. Tales de Mileto, también matemático, un gran matemático, que empezó, es el que dicen que empezó la sistematización de las matemáticas tal como las tenemos hoy día, pero además fue un filósofo, el primero de los filósofos. Con él empezó esta manera de saber que se llama filosofar, dice, me parece que Aristóteles. Este sabio, junto con Anaximandro, también de Mileto, lo habrían introducido en las matemáticas y en la filosofía, a la que el mismo Pitágoras dio su perdurable nombre. Le preguntaron, ahora sale otra vez, le preguntaron que si era sabio y dijo que no, que él era filósofos, es decir, aficionado a la sabiduría, buscador de la sabiduría. Y esa palabra pues dio nombre a esa ciencia. Los aspectos místicos y religiosos se ha dicho que le vinieron por otro sabio marginal también, llamado Ferécides, al que también algunos introducen en la lista de los 7 sabios.
que como dije también el otro día, los 7 sabios, si metes todos los que metieron en las listas, salen los 500 sabios, salen bastantes sabios, no tantos no, pero sí salen más. El trabajo del profesor García del Gual dice que tiene un título del libro, dice los 7 sabios de Grecia y 3 más. Y podría haber añadido más todavía. En los aspectos místicos y religiosos se ha dicho que fue instruido por Ferrécides. Este le habría hablado de la inmortalidad del alma y de la reencarnación, ideas que entran con él en el pensamiento griego, porque antes no eran ajenas al pensamiento griego. ¿De dónde llegó eso? Pues se supone que de Oriente más o menos. Se desconoce la auténtica biografía de Pitágoras, ya que el hecho de que fuera el fundador de una secta religiosa trajo consigo que desde el principio se le mitificara y se crearan en torno a su figura multitud de leyendas. Por eso lo que digamos ahora acerca de su biografía, aunque lo digamos como seguro, como normal, todo es discutido, todo es hipotético. Realmente sabemos poco de él. Pero bueno, construimos su biografía más o menos como la han construido a lo largo de la historia y con eso que se nos ha transmitido, pues con lo que tenemos que trabajar. Muchos aseguran que fue hijo del mercader Mesarco y que la primera parte de su vida transcurrió en su patria, en la isla de Samos, que probablemente abandonó unos años antes de la ejecución del tirano Polícrates, el 522 a.C. Con este Polícrates pues se llevó fatal. De Samos se fue a Mileto, donde dicen que allí es donde conoció a Tales y luego a Anaximandro. Desde Mileto dicen que se fue a Fenicia y de Fenicia a Egipto. Y en Egipto conoció los misterios, las religiones mistéricas. Y además en terrenos más prácticos se inició en el conocimiento ya más a fondo de la geometría y de la astronomía, que en Egipto estaban bastante desarrolladas. Buscando más conocimiento, fue después a Babilonia, donde entonces reinaba el persa Cambises II. Y allí se instruyó en los conocimientos aritméticos y musicales de los magos persas. Hay también relatos de viajes por regiones griegas más cercanas a su patria, pues visitó también Creta, Delos y algunas otras localidades de Grecia y del mundo griego que se jactan de haberlo tenido como residente en algún momento. Ya buscándole más currículum, pues se dice que buscando más conocimientos fue después a Babilonia, donde entonces reinaban ya los persas, y allí reinaba Cambises II, y se instruyó en los conocimientos aritméticos y musicales de los magos persas. Ya lo hemos dicho, eso es importante. Perdona que haya repetido. Cuando volvió a Samos, Pitágoras fundó una escuela conocida como el semicírculo, donde los habitantes de la isla, que tenían una categoría social alta, podían discutir asuntos de interés público. Él, mientras tanto, moraba en una cueva secreta donde estudiaba en privado. Chocó, ya lo dije, de frente con Polícrates y tuvo que huir a la península itálica. Y allí se estableció en Crotona y fundó en esa ciudad su propia escuela.
A partir de ese momento casi, pues le viene bien el nombre de Pitágoras de Crotona, porque fue el lugar donde él desarrolló ya la plenitud de su vida. Crotona era una antigua ciudad griega, una antigua colonia griega, situada en el Golfo de Tarento, en la región que se conoce como la Magna Grecia, que abarca todo el sur de la actual Italia. Allí formó una secta religiosa y consiguió mucha popularidad y mucho poder. Una cosa sobre los griegos. Nosotros cuando hablamos de los griegos clásicos tenemos que tener cuidado de no reducirnos a la península balcánica. Prácticamente eso es lo que menos. Los griegos habitaban sobre todo todas las islas del mar Egeo, la costa de Fenicia, la costa de Turquía actual, la costa de Asia Menor. Y desde allá, desde todos estos centros, enviaron gente que fundaron colonias un poco por todo el Mediterráneo. Pero sobre todo fundaron muchas colonias en la isla de Sicilia y en todo el sur de Italia. En todo el sur de Italia, en todo el sur de la península italiana, es la Magna Grecia, es territorio griego. Los griegos no formaron un estado, cada ciudad era independiente, cada ciudad tenía su propia forma de gobernarse, a veces se peleaban entre ellas, muchas, más de la cuenta. Tenían graves conflictos, pero eran conscientes de que tenían una cultura común. Eso que los distinguía de los demás, a los que llamaban los bárbaros. Pero los griegos, fueran de Sicilia o fueran de Atenas o fueran de Mileto o de Samos o de Tesalónica, ¿no? Bueno, Tesalónica también al norte, pues fueran de donde fueran, se consideraban realmente un único pueblo, una cultura. En España hubo también bastantes culturas, bastantes colonias griegas, que se llevaron en general bastante bien con las colonias fenicias, y que duraron muchos siglos hasta que llegaron los romanos, y los romanos todavía intervinieron, por ejemplo, intervinieron defendiendo a Sagunto, colonia griega, en contra de los fenicios que con Aníbal querían conquistarla. Quiero deciros, las colonias griegas se habían extendido por todo el Mediterráneo, por las Baleares, por la isla de Sicilia, por Córcega, Cerdeña, pero no formando imperios territoriales, sino ciudades-estados que eran griegas, tenían cultura griega, tenían forma de ver la vida griega, y ya digo, unas veces se llevaban bien y otras mal entre ellas. En Crotona, los pitagóricos, porque ya he dicho que fundó allí su propia comunidad, se reunió de discípulos y se rodeó de discípulos que lo seguían religiosamente con toda la palabra, con toda la plenitud de la palabra. Era el maestro de la religión. Y estos discípulos de Pitágoras tenían un corte aristocrático muy importante. Ellos sabían que eran la gente fina, eran la gente educada, la gente que sabía, y despreciaban a los demás. Este talante aristocrático lo llevaban también a la política, y eso le hizo chocar contra los partidarios de gobiernos democráticos. Ellos influyeron mucho en política y además no solamente en Crotona, sino en las ciudades cercanas. Para ser pitagórico no se entraba diciendo, oye, que yo quiero ser pitagórico, apúntame. No. Había que hacer un largo seminario. Debían esperar varios años antes de ser presentados al maestro. Ni siquiera no conocían al maestro. El maestro se guardaba mucho.
Pitágoras no se juntaba con la clase media, ¿eh? Eh, pues los discípulos, después de varios años ya de conocimiento, entonces eran presentados al maestro y además tenían que guardar siempre estrictos secretos acerca de las enseñanzas recibidas. Por eso conocemos poco, aparte de lo que sean cosas de matemáticas o de algunos aspectos un poco más generales de su doctrina, tampoco de sus misterios, de sus reuniones, sabemos poco. Y ya creo que habría que hablar un poco de los misterios. ¿Los misterios qué son? Los misterios eran ceremonias, eran, por así decirlo, algo parecido a los sacramentos nuestros. Eran ceremonias. Y en esa ceremonia se daba por supuesto que se recibía un saber y una marca de algún tipo, que hacía que uno se sintiera iniciado en algo distinto a los demás. En Grecia, en determinada época, esta época, tuvieron mucha fuerza las diversas religiones mistéricas. La religión mistérica con la que se relaciona Pitágoras y difunde de alguna manera a los pitagóricos es el orfismo, ¿eh? Que tiene su origen en un personaje semilegendario llamado Orfeo. Digo que dependían de un personaje semilegendario llamado Orfeo. La tradición presenta a Orfeo como uno de los principales poetas y músicos de la antigüedad, inventor de la cítara, y también se considera que fue él quien perfeccionó la lira al añadirle 2 cuerdas. Se le suele representar como en este mosaico, como músico, de tal manera que los árboles y los pájaros y los animales acuden a escuchar su música, y de ahí vino la expresión que la música amansa a la fiera. El mito asegura que Orfeo, como músico reputado, acompañó a Jasón y a los argonautas en su viaje en busca del vellocinio de oro que estaba en la Cólquide, es decir, al otro lado del Mar Muerto. Nosotros vemos el Mar Muerto y decimos, es terreno conocido, que no lo conocemos, pero bueno. Pero para los antiguos, el Mar Muerto era el terreno perdido, donde se sabía que había gente a las que se podía acceder, pero sobre todo el extremo del Mar Muerto, ya en el Cáucaso, la Cólquide, era conocida como un lugar misterioso, donde había la piel de un cordero de oro, el vellocinio de oro, guardado por una fiera, y los griegos, pues, mandados por Jasón, fueron a cogerlo. Los que iban con Jasón son grandes héroes de la antigüedad, se llaman los argonautas, porque iban en la nave llamada Argos. Entre ellos iba Orfeo. Orfeo le sirvió mucho a los argonautas porque ayudó a calmar a mucha gente y a tranquilizar a todo el mundo, a evitar que hubiera pelea en el barco y a muchas cosas. Se dice que se casó con Eurídice y solamente pudo estar una noche con ella porque ella murió. Y entonces no se conformó y bajó a los infiernos, engañando con su música a los guardianes de los infiernos, y llegó hasta el mismo Hades para convencerlo de que le permitiera a Eurídice volver con él otra vez a la vida de los
de los vivientes, por decirlo reduplicativamente. Y eso lo logró gracias a su arte musical. Aunque el éxito final de la aventura, pues no es claro. La mayoría de los casos se dice que el dios de los infiernos le permitió sacar a Eurídice con una condición, que no podía volver la cabeza atrás mientras que no salieran totalmente del camino de la cueva por la que habían entrado a los infiernos. Fueron caminando y cuando Orfeo salió ya, estaba saliendo de la cueva, no se pudo aguantar y miró hacia atrás. Y como Eurídice estaba todavía allí, pues la vio simplemente volver desvaneciéndose hacia atrás, ¿no? Este tema de Orfeo en los infiernos pues ha sido muy tratado en muchas, incluso en óperas famosas y bien conocidas, con algunas piezas que siempre me dan ganas de tararearlas porque me impresionan, me gustan bastante. Se decía que provenía de Tracia, como Baco, como el dios Dionisios, o Baco entre los romanos. Pero hubiera sido más razonable pensar que venía de Creta, pues sus doctrinas contenían muchas ideas propias de Egipto, y los griegos se relacionaban con Egipto utilizando a Creta como puente, como punto para dar el salto, ¿no? Como punto de apoyo para pasar a Egipto. Las versiones más antiguas de su leyenda no destacaban tanto su relación con la música, que fue creciendo cada vez más, sino más bien su identidad mixta de sacerdote filósofo. Orfeo sería un reformador religioso muy en consonancia con la idea que se tenía también de Pitágoras, a quien se consideraba como una reencarnación o alguien preanunciado por Orfeo. El orfismo, que es la religión de Orfeo, se encuentra en Pitágoras, pero también aparece en otros filósofos griegos, en Empédocles y en el mismo Platón. Estos tres pensadores están conectados por una suerte de correa de transmisión del conocimiento. Y bueno, no he dicho que en torno a Orfeo se establecieron unos misterios que no sabemos muy bien cómo los celebraban, pero que influyeron mucho en el nacimiento de la filosofía griega. Se ha discutido mucho si el orfismo es lo que está al fondo de la filosofía griega. En la comunidad pitagórica podían formar parte las mujeres. La más famosa de las mujeres pitagóricas fue Teano, esposa quizá del propio Pitágoras y madre de una hija y de 2 hijos del filósofo. Hay un lío con la señora esta, con Teano, pero la mayoría de las historias que hay la hacen, como digo, esposa de Pitágoras y madre de 2 hijos suyos. El poder que alcanzaron los pitagóricos en Crotona los hizo odiosos. Y sus enemigos provocaron una revuelta. Los atacaron violentamente mientras estaban reunidos en casa de un señor que se llamaba Milo y prendieron fuego al local. El edificio se consumió ante el fuego o por el fuego y muchos de los seguidores que se encontraban en el lugar murieron. Únicamente los más fuertes y rápidos lograron escapar.
Muchos dicen que Pitágoras murió allí, pero otros muchos dicen que Pitágoras, estamos en el año 490 antes de Cristo, en realidad logró escapar y llegó a Metaponto, una ciudad cercana a Crotona, donde vivió todavía algunos años, hasta que allí ya pues falleció. Hay una tradición curiosa según la cual Pitágoras huyó de Crotona, pero cuando llegó a un lugar donde había sembradas habas, no quiso cruzar, no quiso pisarla, no quiso profanarla. Pues para él y sus discípulos esta legumbre era sagrada de alguna manera. Por eso, como se detuvo ante las habas y se quedó quieto y no siguió corriendo, pues allí lo capturaron y lo asesinaron sus enemigos. Es una leyenda curiosa. Lo que es curioso es lo de la haba. No se sabe bien por qué esa devoción de Pitágoras por la haba. Algunos dicen que no es que la considera sagrada, sino que la aborrece. No, parece que tenía un sentimiento de que las habas tenían algo muy, muy espiritual, ¿no? A lo mejor un poco cochino, pero producen flatulencia y esas flatulencias pues pueden indicar que tienen algún tipo de espíritu que influye en el hombre, pensaban ellos. El caso es que los pitagóricos prohibían totalmente el contacto con la haba, no solo el comerla, sino el contacto. Por otra parte, en general, aparte de eso, los pitagóricos eran veganos, no comían nada más que verdura. Quizás eso también esté relacionado con su doctrina sobre la transmigración de la alma, doctrina que se suele llamar la metempsycosis, que dice que la alma, cuando se muere, pues pasan a otro distinto, ¿no? La reencarnación, que dicen en enseñanzas de otro tipo. Pitágoras no dejó en realidad obra escrita y es imposible distinguir las doctrinas del maestro de las doctrinas de sus discípulos. Imposible. Además, el pitagorismo parece mucho más una religión mistérica, como el orfismo, con el que está tan relacionado. Parece mucho más eso que una escuela filosófica. Fue un estilo de vida inspirado en un ideal ascético, basado en una comunidad de bienes, cuyo principal objetivo era la purificación ritual, la catarsis de sus miembros. Esta purificación se lograba a través del cultivo de un saber en el que la música y las matemáticas tuvieron un papel muy importante. El camino hacia ese saber era la filosofía. Dicen que fue Pitágoras el primero en emplear esta palabra en su sentido literal, de amor a la sabiduría. Cuando el tirano Leontes le preguntó que si era un sabio, Pitágoras le respondió cortésmente que era un filósofo, un amante del saber. También se atribuye a Pitágoras haber transformado las matemáticas en una enseñanza independiente de sus aplicaciones prácticas. Este es en especial el caso del famoso teorema de Pitágoras. Cualquier libro, cualquier cosa que veáis sobre el mundo antiguo, incluso sobre la China, os dirá que ya allí se conocía el teorema de Pitágoras. O mejor, que ya allí se conocía la relación entre los lados de los triángulos rectángulos. El teorema quizá se originara por pura experiencia, al ver que los triángulos que tenían determinado número de lados, pues siempre eran rectángulos. Son los que tienen la terna pitagórica, ¿no? Por ejemplo, el 3, 4, 5, ¿no? Si un triángulo, cada uno de los lados tiene
3, 4 y 5 metros, o 5 medidas, la que sea, pues será un triángulo rectángulo. Y en él se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. No me meto en el terreno matemático muy a fondo, pero porque además no sé tampoco. Pero lo que importa más es que, aunque se conocía a niveles prácticos, tanto en Egipto como en Mesopotamia, como ya digo en China, como en Grecia anteriormente a Pitágoras, aunque se conocía esta relación, no se había demostrado teóricamente todavía. Entonces lo que fue importante en Pitágoras es la demostración de tipo ya lógico, matemática puramente, ¿no? La demostración ya teórica, que es la que se salta de la afirmación de los casos particulares a la afirmación del principio general que se cumple en esos casos concretos. Es decir, es el salto de la pura experiencia a la ciencia. El esfuerzo para elevarse a la abstracción de un teorema matemático a partir de los casos particulares ejemplifica también el método pitagórico para la purificación y perfección del alma, que enseñaba, por otra parte, a conocer el mundo como armonía. Aquí pongo en relación tres cosas. La matemática, la armonía o música, y la perfección del alma. El universo es un cosmos. La palabra cosmos indica orden, organización, equilibrio, armonía. Es un conjunto ordenado en el que los cuerpos celestes guardan una disposición armónica que hace que sus distancias estén relacionadas entre sí en proporciones similares a las correspondientes a los intervalos de la octava musical. Esta forma de pensar de que el universo es un cosmos ordenado es el que hace posible la filosofía y en definitiva también hace posible la ciencia, porque solamente si nos encontramos frente a un mundo organizado y armónico podemos tener un conocimiento auténtico de las cosas. Si no, nos sumergimos en el caos, que es lo contrario, de un conjunto de fenómenos sin orden, sin armonía, que pueden decepcionarnos en cualquier momento. Y en definitiva, cualquier conocimiento, si nos enfrentamos a un caos, será inseguro, mientras que si nos enfrentamos a un cosmos, puede tener carácter de certeza. Bueno, pues Pitágoras hablará de la música de las esferas celestes. Al contemplar el espacio, al contemplar las estrellas, habla de la música de las estrellas, de la música de las esferas, que es inaudible al oído humano, porque es permanente y perpetua, pero que está ahí y puede ser contemplada de alguna manera, ¿no? en el conocimiento que nos lleva a la ciencia. Fijaros que esta idea de la armonía de las esferas, de la música de las esferas, la podemos encontrar tanto en poetas como Fray Luis, como en científicos como el mismo Kepler. La armonía es música y él descubre cómo las notas varían según la longitud de la cuerda y según las proporciones de esa longitud de la cuerda, así también serán los tonos musicales. Por tanto, la armonía es música y además es música
numérica. ¿eh? Una cuerda, si la reduzco a la mitad, ¿m? o la hago el doble de larga, dará tonos diferentes. El tamaño de unos vasos, hay un dibujito que os pongo, está haciendo experimentos con vasos, el tamaño de esos vasos, pues también decidirá sobre el tono que producen al ser golpeados, lo mismo que las campanas o cualquier otro. Aquí tenéis ejemplificado en este dibujo tan poco bello en realidad, tan vasto, pero tenéis explicado. Tenéis en un lado a los músicos con los instrumentos que le ha dado Yuval en el Génesis, ¿no? Se habla del descendiente de Caín. Luego tenéis ahí Pitágoras con los pasos o con las campanas, ¿eh? de diversos tamaños para dar diversos tonos. Y abajo lo tenéis con las cuerdas ¿eh? musicales. ¿eh? Y en el otro lado con la flauta, donde depende de los agujeros que tapen para que produzcan un sonido u otro. En definitiva, que la música es armonía y es armonía que se puede expresar numéricamente. Si todo es armonía, el número también resultará ser la clave y la esencia de todas las cosas. Mientras que sus predecesores y coetáneos, los filósofos milesios Tales y Anaximandro y Anaxímenes y Heráclito, por otro lado, y los eleatas, Genófanes, Parménides, mientras estos buscaban la arjé, el principio constitutivo de las cosas en sustancias físicas como el agua, el aire, la tierra, el fuego, los pitagóricos vieron tal principio en el número, en la proporción. Las leyes y proporciones numéricas son un logos, que logos luego significará también pensamiento y proporción, y también palabra posteriormente. Las leyes y proporciones numéricas regirán los fenómenos naturales, revelando el orden y la armonía que imperan en el cosmos. Solo con el descubrimiento de tales leyes y proporciones llegamos al conocimiento exacto y verdadero de las cosas. La creencia primaria de los pitagóricos en la existencia exclusiva de números enteros fue desafiada más tarde por sus propios hallazgos que demostraron la existencia de números inconmensurables, conocidos hoy como los números irracionales. Fue la gran primera crisis en matemáticas, y porque se vio que no todo número era divisible, y mucho menos divisible de forma ilimitada. Entonces, eso iba directamente contra los principios matemáticos de Pitágoras, y fue una gran crisis para el movimiento. Causó un escándalo real dentro de la sociedad pitagórica. Fue tan serio que algunos miembros intentaron suprimir el conocimiento de la existencia de lo inconmensurable. Y ahí es donde se inserta esa leyenda que os dije antes, de que Pitágoras dejó ahogarse a uno porque había revelado la existencia de los números inconmensurables. Para los pitagóricos, el hombre es un microcosmos, en el que el alma aparece como la armonía del cuerpo. En este sentido, entendían que la medicina tiene la función de restablecer la armonía del individuo cuando ésta se viera perturbada. De hecho, la medicina antigua se basa en el equilibrio de los humores. De ahí que muchas veces pues, practicaran todas esas sangrías y esos disparates que nos parecen ahora, pero que se basaban en esta teoría de los equilibrios internos de los elementos del cuerpo.
Eh, Siendo la música instrumento por excelencia para la purificación del alma, la consideraban también como una medicina para el cuerpo. Entonces, oír música, pues, se consideraba sanadora. Todavía algunos médicos, sobre todo para algunos tipos de enfermedades mentales, ¿no?, recomiendan que se oiga música, ¿eh? Eh, la santidad predicada por Pitágoras implicaba toda una serie de normas higiénicas basadas en tabúes, como la prohibición de consumir animales, ya he dicho que eran veganos, que parece haber estado directamente relacionada con la creencia en la transmigración de las almas. Se dice que el propio Pitágoras declaró ser hijo del dios Hermes, y que sus discípulos lo consideraban una reencarnación o encarnación de Apolo, el dios de la sabiduría, de la luz, del sol, de lo lógico. La creencia en la metempsicosis, la idea que era una idea extraña a los griegos, implicaba la concepción del alma como un ser racional e inmortal aprisionado en el cuerpo, responsable de sus actos, de forma que de su conducta en la vida dependería el que se reencarnara tras la muerte del cuerpo o pasara ya a la definitiva felicidad. Aquí vemos ecos muy claros del pensamiento hindú, que no sabemos cómo les llegó a los pitagóricos. En el transcurso de un viaje al sur de Italia, efectuado antes de la fundación de la Academia, Platón conoció las doctrinas de Pitágoras a través de sus discípulos. La concepción del número como principio de todas las cosas preparó el terreno para el idealismo platónico. La esencia de las cosas, previa, anterior a las mismas cosas. La influencia de Pitágoras en Platón es clara en la doctrina del alma inmortal y prisionera del cuerpo, que también en Platón alcanza su liberación mediante el saber, y que a través de Platón llegará a los neoplatónicos y se difundirá mucho en los tiempos finales del paganismo precristiano. A través de Platón, diversas concepciones pitagóricas se convirtieron en temas constantes de la filosofía occidental. Conceptos pitagóricos como los de armonía y proporción quedaron incorporados a la música y las artes. Como ha dado tiempo, voy a decir algo de Zenón de Elea. Las doctrinas pitagóricas de alguna manera chocaban con las doctrinas de los eleatas, es decir, de los filósofos de la zona de Elea, entre los cuales destacaba Parménides. Parménides decía: el ser es y el no ser no es, y no hay posibilidad de que del no ser provenga el ser. Todo eso que nos parece tan lógico, tan evidente, pues conduce al final a negar el movimiento y por consiguiente a negar el pensamiento, o mejor, a negar la realidad del mundo exterior. Bueno, pues eso ahora mismo no me detengo. Parménides había dado esa doctrina, y Zenón de Elea, que era paisano y discípulo de Parménides, se sentía muy molesto con que los partidarios de Pitágoras no estuvieran de acuerdo con su paisano, y se propuso demostrar que las cosas no se pueden dividir infinitamente, porque en realidad no hay más que un ser y que el movimiento es racionalmente imposible, porque el ser es inmutable y no existe el vacío, porque el único espacio real es el espacio lleno. Bueno, Zenón de Elea va a decir unas cosas
que conducen en realidad a decir que, que eso no puede ser y que por tanto hay que plantear las cosas de manera distinta. ¿Qué es lo que dice Zenón? Pues estos líos que ha dicho no nos interesarían nada si no se hubiera empeñado en que Aquiles, por mucho que corriera, no podía alcanzar a la tortuga, o que una flecha no podría alcanzar su blanco. ¿Por qué? Porque él dice, el razonamiento es así de sencillo. Una tortuga empieza a avanzar en una dirección determinada. Y en un momento determinado, Aquiles se pone a seguirla. Ahora bien, cuando Aquiles llegue a donde estaba la tortuga, ésta habría avanzado otro poco. Y cuando vaya a llegar a donde ha avanzado, donde está la tortuga, ésta habrá avanzado otro poco. Y así nunca, nunca podrá llegar a alcanzarla. Porque eso es hasta el infinito. Claro que llega el bruto de turno y le pega el salto y dice, ¿ves como si la alcanzo? Dice, no, lo que te estoy diciendo es que racionalmente no se puede, no se puede justificar el movimiento. Porque si el movimiento, si la realidad es infinitamente divisible, como dicen los pitagóricos, es imposible el que dos cosas en movimiento lleguen a entrar en contacto. Si es que eso sucede, es que los planteamientos que se han hecho son incorrectos. Eso es lo que pretende decir Zenón. Con la flecha lo mismo. Dice, la flecha sale del arco y tiene que recorrer un espacio. Pero para recorrer ese espacio tiene que pasar por la mitad. Ahora bien, para llegar hasta esa mitad, tiene que pasar por la cuarta parte. Para llegar a esa cuarta parte, tiene que pasar por la octava parte. Y así hasta el infinito. Luego la flecha no puede ni siquiera salir del arco. No me digas que has tirado con una flecha y has llegado al blanco. Porque lo que te estoy demostrando es que eso es imposible de justificar racionalmente. Por consiguiente, una cosa es lo que nos da la razón y otra cosa lo que nos da la experiencia. Y la razón nos muestra un mundo quieto, estático. La razón nos muestra un mundo perfecto, acabado, que no se puede reducir a la experiencia. Bien, por ahí van las cosas, ¿no? Luego Platón dirá, bueno, es que ese mundo perfecto son las ideas que luego se realizan como pueden en la realidad total, ¿no? Una cosa es la esencia de las cosas y otra las cosas que tienen esa esencia, ¿no? Aristóteles dirá que las esencias no existen separadas, sino que existen en las cosas, etc. Zenón fue el creador de la dialéctica. También se metió en política y al principio le fue bien y ayudó al gobierno de su patria, pero luego conspiró contra un tirano que se puso tan enfadado que hizo torturar a Zenón hasta que murió. El filósofo se comportó con gran dignidad ante la muerte y el dolor. Para no delatar a sus compañeros, se cortó la lengua con los dientes. Bueno, ya entramos en el terreno de las leyendas, ¿no? Y se le escupió en la cara al tirano. Otros dicen que lo que en realidad hizo fue denunciar como compañeros a los mejores seguidores del tirano, que al eliminar a sus colaboradores se quedó solo. Esta última historia cuadra mejor con la filosofía y con el carácter de Zenón, pero tampoco tiene una justificación real. No sabemos qué pasaría. Bueno, y con esto acabo este tema sobre un personaje que realmente es muy, muy interesante, muy importante, como lo es Pitágoras. Ya os digo que habría muchísimos temas más de los que hablar sobre él, pero se ha acabado también el tiempo. Nada,